que ningún gobierno en los últimos 30 años ha resistido 2 procesos de vacancia, además de un proceso ahora que dice que quiere acusar al presidente por traición a la patria, además de un proceso de inhabilitación en ciernes sobre la vicepresidenta de la República, la ministra Dina Boluarte. Vamos ahora sí con el ministro Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo. Ministro, muy buenos días. Muy buenos días, estimado Lúcar. Muy buenos días a toda la audiencia y gracias por esta invitación que nos permite comunicarnos con todo el país. Y yo quisiera, Roberto, que ocupemos estos primeros 5 minutos de entrevista antes de ir a la pausa en hablar un poco de la situación política. Y luego, te rogaría que nos tengas paciencia, tenemos que ir a la pausa, regresamos para hablar de los problemas del sector. Es decir, ya me ha pasado que he tenido el otro día acá al ministro de Trabajo y nos hemos pasado 40 minutos discutiendo de la situación política, que está bien porque hay que hacerlo, pero no puede ser que no hablemos de la tercerización, del problema de los trabajadores CAS, que son temas que debimos tratar con el Ministerio de Trabajo y no lo hicimos, porque lo que nos pasa también, y lamento, es que nos arrastramos por esta agenda política tan tóxica y no nos ocupamos de los problemas de los peruanos. Entonces, 5 minutos para hablar de política de la manera más sintética, por favor. ¿Cuál es la postura de ustedes para salir de este entrampamiento? Es decir, ¿cómo salimos de esto? Hay cargos muy serios sobre el presidente, tiene 6 investigaciones abiertas. ¿Qué se hace frente a esto, Roberto? La reflexión que creo que ahora, gracias a este espacio en Exitosa, yo me dirijo a todo el país, a las familias, a los millones que te escuchan cotidianamente en las mañanas. A ver, vamos al tema de fondo. El tema es que los grandes problemas que tiene el Perú se originan hace un año. Quiere decir que entonces que todo este encuentro y desencuentro tiene su raíz en los grandes problemas que tiene el país de crisis del sistema político y todos los cascarones del sistema político en crisis. ¿Cuál reforma política? Tiene que ver con un Estado desbordado por la corrupción, no hace un año, sino hace 30 años desbordado por la corrupción, un Estado que no resuelve los problemas de la gente. Eso ha empezado hace un año. El modelo económico, que sí, celebramos la estabilidad macroeconómica, los resultados diversos en la economía, pero aún con condiciones de mucha desigualdad y brechas sociales en salud, educación, empleo, vivienda en todo el país. Es decir, ¿cuál es el tema de fondo? ¿Es acaso el sistema de justicia con una problemática que pueda tener este gobierno a un año de iniciado su gobierno? No. El tema de fondo es que no se quiere cambios en el país y menos todavía a un gobierno democrático del cual la clase política vacadora mucho antes dijo que bajo ningún concepto le van a dejar gobernar, porque el problema de fondo en el Perú es quién controla el poder y los medios de producción en la minería, la televisión, los medios de comunicación, la empresa, todo el aparato productivo, construcción, minería, etcétera. Es decir, van a dejar que este gobierno democrático nacido de las urnas conduzca, que llegue ese trabajo en concertación, ejecutivo, legislativo, poder judicial, sistema de justicia, la sociedad civil, el empresariado. No, Lúcar, antes que empezaran los problemas a este año de gobierno, prácticamente ya estaba asignada esta oposición que bajo ningún concepto quiere entender que los grandes problemas de ahora tienen que resolverse con el sistema de justicia, los mecanismos democráticos, pero no con un ánimo subjetivo que mucho antes del partido ya ha querido ganar fuera de la mesa. Roberto, si me permites, y antes de ir a la pausa, y quiero que tras ella me respondas lo que te voy a decir. Si en algún lugar hemos dicho que la tragedia nacional no es el crecimiento económico, sino cómo ese crecimiento no se ha correspondido con un cambio en la vida
real de los ciudadanos, es porque en el Perú hay un Estado corrupto e ineficiente. Exitosa. Que evidentemente no es responsabilidad de Pedro Castillo. Pedro Castillo tenía que luchar contra la corrupción. Y su sobrino, su cuñada, sus mejores amigos, las personas más cercanas a él, están involucradas en actos de corrupción. Dos de ellos continúan prófugos de la justicia en este momento. En segundo lugar, una de las grandes tragedias es la ineficiencia del aparato del Estado. 60 ministros en un año, Roberto. 60 ministros. No es culpa del presidente la ineficiencia del aparato del Estado, pero la pregunta es ¿qué ha hecho para corregir la ineficiencia? Yo te pediría que me respondas a esas dos preguntas tras la pausa. Regresamos. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima. Tengo que hacer una precisión. Yo les dije hace unos minutos sobre el costo, lo que paga cada municipio en Lima por el recojo de basura. En realidad, he cometido una imprecisión en el caso de San Borja. San Borja recoge 122 toneladas de basura al día y paga 165 soles, todo incluido por cada tonelada. Lima paga por cada tonelada 320 soles. Surquillo paga por cada tonelada 122 soles. 128 soles es en el caso de Surquillo. Y en el de Miraflores, 190. Insisto, en plantear la pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que en un lugar cueste una cantidad y en otro cueste prácticamente o casi el doble o el 60-70% más? La respuesta la tiene o debería tener a la Contraloría. Estamos con Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, y te dejaba, Roberto, plantear la pregunta. Está claro, el presidente no es responsable ni de la corrupción ni de la ineficiencia que ha caracterizado al Estado peruano. Pero la pregunta es que en este año, ¿qué ha hecho el presidente para combatir la corrupción? ¿Y qué ha hecho el presidente para combatir la ineficiencia? Porque hay personas de su más cercano entorno en este momento involucrados en actos de corrupción, en primer lugar. Aparte de que hay corrupción, en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio de Vivienda, hay una corrupción grosera y hay un problema con la ineficiencia. Es decir, se han nombrado a personas que no son capaces, no se ha avanzado en el proceso de meritocracia en el aparato del Estado, de poner a la gente más calificada en la función pública y no a los amigos, a los que apoyaron en la campaña, a los miembros del partido. O sea, nada de eso ha pasado, Roberto. Ahí, ciertamente, estimado Lúcar, y todos los que nos escuchan, sí necesitamos también una sana autocrítica. Una sana autocrítica que no dice que no somos responsables de nada. Hay que asumir una autocrítica honesta y eso significa corregir, reorientar. Sin embargo, tenemos que entender también que ningún gobierno en los últimos 30 años ha resistido 2 procesos de vacancia, además de un proceso ahora que dice que quiere acusar al presidente por traición a la patria, además de un proceso de inhabilitación en ciernes sobre la vicepresidenta de la República, la ministra Dina Boluarte, además de censuras diversas a ministros, además de todo este conjunto de cosas donde antes que empezara las reglas de juego aquí ya había un espíritu de impedir, de obstruir también que un gobierno pueda hacer su trabajo. No podemos dejar de reconocer ello. Hay algo inédito, Lúcar, y es que de dónde uno puede presenciar que la presidenta del Poder Legislativo, es decir, del Congreso de la República, ¿cuándo se ha visto que en esa investidura, en ese rol, tenga la liberalidad de pedir la renuncia del presidente constitucional de la República? ¿Dónde se ha visto esto? Lo hemos escuchado todo el Perú en voz de la propia señora Lady Camones. Eso yo creo que contradice. ¿Qué necesitamos? Aquí nadie puede excluirse de lo que significa la lucha frontal contra la corrupción. Roberto, caiga quien caiga, Lúcar, tiene que investigarse, tiene la gente que allanarse al sistema de justicia independiente, autónomo, y no con estos ánimos realmente que parece también otro cuchillo en medio de este enfrentamiento. Necesitamos debido proceso, sistema de justicia
ir al fondo del asunto, caiga quien caiga. El país no puede tampoco tapar el sol con un dedo de las eventuales responsabilidades, pero no con especulaciones, con denuncias que no acaban en nada y con supuestos y entredichos que no resultan en pruebas fehacientes en el sistema de justicia. Pero ¿sabes lo que ocurre, Roberto? Que nada de esto estaría, es decir, le pueden presentar 500 mociones de vacancia a un presidente que está en guerra contra la corrupción y que le corta la mano, por decirlo figurativamente, a todo el que meta las uñas, y un presidente que está limpiando y reformando el aparato del Estado, poniendo a la gente más calificada y reformando el sistema de los puestos de confianza y reivindicando la meritocracia en el aparato del Estado. Si el presidente hubiera hecho todo este año, no lo vaca nadie. No lo vaca nadie, pero el problema es que eso no ha ocurrido. El otro día me dijo acá Alejandro Salas que el presidente había aprendido la lección y que habíamos entrado en una nueva etapa. Entonces, ¿cuáles son las señales de esa nueva etapa, Roberto? O sea, ¿por qué esta vez el presidente debe merecer una nueva oportunidad, ¿no es cierto?, después de lo que hemos vivido todo este año? O sea, ¿qué es lo que va a cambiar? Comenzando por tu sector, ¿qué cosa es lo que va a pasar de bueno para el Perú, ¿no? Para que los peruanos aceptemos que el presidente tiene que gobernar hasta el 2026. Mira, Lúcar, en los últimos 2 semanas nada más, el gobierno conducido por el presidente Pedro Castillo, nuestro propio premier Aníbal, se ha logrado esta ley tan importante entre ejecutivo y legislativo. Es la plena y la pura verdad. Demostrar que sí es posible llegar a consensos y acuerdos de unanimidad con la ley que grava con impuestos a los juegos a distancias, apuestas deportivas, que va a permitir atender salud mental, promoción del deporte, desarrollo del turismo, con ambas comisiones con dictámenes favorables, la Comisión de Economía, la Comisión de Comercio Exterior, evidentemente luego aprobado y promulgado por el presidente de la República, así como la ley también que tiene que ver con la reactivación económica de microempresarios ligados a restaurantes, hoteles, hospedajes turísticos, una ley que surgió en el legislativo como iniciativa por el congresista Hernando Guerra, la congresista Silvia Montesa, la congresista Leslie Erazo, que es parlamentaria andina. Se aprueba en el legislativo, el ejecutivo evalúa, discute y lo ha promulgado, porque significa reactivación del 18 al 8% excepcionalmente del IGB para toda esta cadena de valor. Es decir, esto va a permitir recuperarnos no solamente a lograr ese 1,5 millones de empleos que tenía el turismo en prepandemia. Hoy, el año pasado llegó a 700,000. Este año se aspira a sobrepasar los 200,000 nuevos empleos para seguir reactivando. Es decir, el diálogo, yo estoy convencido, el control social, la fiscalización, pero no con ese ánimo que subjetivamente dice antes del partido, desechemos y rompamos las reglas. Sí es posible ese diálogo. Retomar nuevamente, Lucas, las más de 40 leyes que siguen durmiendo el sueño de los justos en un Congreso que aún no lo resuelve. Masificación del gas, reforma agraria, financiamientos, diferentes leyes, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, tan importante. Hoy el gobierno evalúa nuevas medidas, como por ejemplo la eventualidad de un Reactiva 3, como una política nacional para fomentar la industria nacional, que se ha logrado en diálogo y en coordinación con la Sociedad Nacional de Industrias. Estamos hablando de nuevamente volver para no seguir siendo materia primaria exportadora. No, el clúster de calzado, textiles, la agroexportación, los servicios. Necesitamos mirar ese país para solucionar con chamba, con empleo, con democracia, pero con respeto, equilibrio de poderes. Eso es lo que necesitamos. Yo lo digo enfático, pero respetuoso. Ese desequilibrio, esa bronca tiene que acabar. Pero hoy el gran pacto, esa nueva salida tiene que ser todos cumpliendo su rol, fiscalizándonos mutuamente. Aquí tenemos que ser implacables contra la corrupción,
pero también con ese ánimo vacador que no le gusta la cultura, no le gusta el respeto a nuestras diferencias. La política y la economía de la sociedad tienen que entender que el Perú del Bicentenario, el año más crítico, necesita el mejor de nuestros esfuerzos. Nosotros estamos comprometidos, convencidos que es la única salida, la vía democrática de fortalecimiento del sistema de justicia, la reforma política, por Dios, democratizar los derechos económicos, sociales y políticos del país. No podemos seguir como estamos con las mismas reglas de juego. Ahora, es decir, hay un caso que lamentablemente nos jalan, ¿no?, para abajo. Uno de los temas por los que se está criticando la gestión de tu ministerio, Roberto, es el nombramiento de tu jefa del gabinete de asesores como directora de Senfotur. Y esto, más allá de si es un favoritismo personal o lo que fuera, plantea un asunto bien importante. O sea, por ejemplo, instituciones como Senfotur, que es el más importante centro de formación turística y que debería estar descentralizado y al que debería meterse todos los recursos, porque debería ser como el gran centro de capacitación de la gente que va a recibir a los turistas en el Perú. No debería ser un procedimiento meritocrático por concurso de poner a la persona más experimentada en el rubro ahí. O sea, ese tipo de cambios no son los que necesitamos. Mira, haciendo caso con categoría a tu reflexión, mira, Senfotur es una unidad ejecutora centrada en lo que es la educación, las competencias de formación ligada a todo el sector, no solamente gastronomía. Senfotur tiene los puestos diversos, ¿no? Y de los cuales solo 2 puestos de los más de 200 posiciones laborales, Lucas, solo 2 son de libre designación. Todo lo demás es concurso, son CAS indeterminados. O sea, de más de 200 puestos laborales, solo 2 son de libre designación. La directora nacional, y que hoy una profesional competente de carrera, que es más de 12 años funcionaria de carrera en diferentes sectores de gobierno, la Defensoría del Pueblo, entre otros, ha estado conduciendo como jefa de gabinete los trabajos del sector 1 año, y ahora que ella sea destacada para conducir el trabajo de Senfotur, que necesita reorganización, rediseño para poder atender con mayor diversidad al trabajo. Yo no veo ningún copamiento. Si de toda la plana laboral solo 2 son de libre designación, ¿dónde está el copamiento? Es una persona competente, formada, abogada, con maestría, con experiencia en el trabajo de la administración pública. O sea, ahí también hay que ser categóricos en eso, Lucas. Claro, yo tengo una opinión muy personal sobre esto, ¿no? O sea, yo creo que los puestos, o sea, que una de las necesidades que tenemos como país es reducir a lo mínimo indispensable los puestos de confianza, y que la mayor cantidad de puestos de decisión en este país tienen que ser especializados y tienen que ser por meritocracia. Es decir, en el Perú hasta los directores de los hospitales los nombra o el ministro de Salud o el director regional de Salud, a quien a su vez nombra el gobernador regional. Entonces, pero en fin. Ahora, ¿qué es lo que está pasando, para cambiar de tema, con las exportaciones en el Perú? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque se supone que hay un repunte de las exportaciones. O sea, ¿cuán optimistas podemos ser con respecto a esto? Ciertamente, Lúcar, a 1 año de gobierno, las políticas en el sector se han mantenido. No solamente se ha respetado todas las conquistas meritocráticas, las conquistas de procedimientos, de métodos, instrumentos del sector, porque una alternativa hubiera sido replantearlas y rehacerlas. El gobierno, convencido, ha mantenido ese trabajo. Es por eso que el año pasado se obtiene el récord de exportaciones a diciembre, y hoy a junio el procedimiento y la data de exportaciones se ha sobrepasado
los 32.000 millones de dólares en exportaciones. Es decir, este año se va a superar también por lo menos arriba del 18% a final de año de las exportaciones récord del año anterior. Es decir, hay los programas como el Programa de Apoyo a la Internacionalización, el PAI, que identifica microempresas agroexportadoras para que haga toda la ruta justamente de llegar a nuevos mercados. Además, también tenemos la Ventana Única de Comercio Exterior, el BUCE, que es una iniciativa muy importante, ha agilizado los procedimientos, digitalizando gran parte de procedimientos administrativos de aduana y que permite ahorrar más de 200 millones de soles en trámites, en tiempo, acortando justamente la productividad, la competitividad del sector. Hemos tenido diferentes reuniones, no solamente con la JUNAVA, la Junta Nacional de Bananos Orgánicos, con los arándanos en La Libertad. Estamos trabajando con los productores de quinoa en Ayacucho, los número 1 en el mundo, los arándanos el número 1 en el mundo, trabajando cara a cara, tratando de que también la segunda reforma agraria llegue con créditos, con asistencia técnica a todo el ecosistema de la agroexportación, que significa la agricultura familiar, las cooperativas agrícolas. Todo esto, Lúcar, no sería posible si no tuviera ese mantenimiento también y esa vocación para trabajar, expandir los beneficios de la agroexportación a nuestras regiones, que muchos de ellos van 30% mejorando sobre la producción del año pasado, el 40, el 50, el 60%. Es un boom de exportaciones que sí tenemos que identificar para que no sean siempre intermediarios, sino microempresarios, cooperativas, asociaciones. Ese es el trabajo y el convencimiento, bien empatado además con PROMPERÚ. Hay 30 oficinas comerciales en el mundo. ¿Acaso se ha cambiado una sola de ellas? Ninguna. ¿Por qué? Porque se respeta el mecanismo de elección. Tenemos que mejorar. Eso que dicen copamiento y favoritismo es falso, mentira. Solamente es el celo de algunos que creen que evidentemente el gobierno está haciendo mal las cosas en este sector. Vamos a mejorar, vamos a darle fuerza al trabajo. Hay nuevos acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio con Singapur, suscrito por este gobierno en el marco de Alianza del Pacífico, pero se están negociando también nuevos acuerdos comerciales, es decir, las herramientas están acá, pero tenemos que democratizarlas para permitir que en las regiones se visibilice las asociaciones productivas, mejorando competitividad con mejores aeropuertos, por ejemplo, el aeropuerto de Chancay, Lúcar, el aeropuerto que está trabajando una empresa china, Costco, nos va a poner como un hub en América Latina, en el Pacífico, muy relevante. Sí somos conscientes que tenemos que ser más competitivos en los corredores también logísticos, terminales portuarios, terminales aéreos que permitan también mayor competitividad y seguir trabajando y potenciando y celebrar el récord de exportaciones, que es obra de todo el sector. Pero eso es lo que no se entiende. Es decir, si uno se pone a discutir los problemas de cada sector, educación, salud, incluso seguridad, pero en agricultura, en el tema del turismo, en el tema de la agroexportación, todo te lleva al final a un solo y gran problema, que es el de la infraestructura. O sea, todo esto que se pretende hacer, por ejemplo, en agroexportación, no lo puedes hacer si no tienes puertos, si no tienes aeropuertos adecuados, si no tienes infraestructura de carreteras y de caminos que permitan una rápida salida de los productos. Es decir, si no haces todo lo que hay que hacer en términos de infraestructura, en turismo hay que construir también muchísimo. O sea, hay que hacerle fácil el acceso a nuestros centros turísticos, a los visitantes, sobre todo extranjeros, que deberían ser los principales generadores de ingresos en este sector. O sea, hay que darles aeropuertos, hay que darles un sistema hotelero adecuado, pero además hay que darles calidad de servicio. O sea, pero todo eso te lleva a aquello en lo que deberíamos estar, y uno tiene la sensación que no estemos, una especie de shock de obra pública en el Perú, de construir todo lo que hay que construir, que además debería generar millones de empleos. Así es, Lúcar, tienes toda la razón. Mira, hace unos días el ministro de Economía, Burneo, ha convocado justamente al sector privado
porque nuevamente hay necesidad de poner en la agenda pública la agenda de la productividad y la competitividad. Ser competitivos significa mejores corredores logísticos, carreteras, aeropuertos, puertos también donde nos permitan, como es el caso yo menciono de Chancay, muy particularmente el megapuerto de Chancay, pero también necesitamos más competitividad, mejorar los servicios diversos en nuestros puertos, como por ejemplo Matarani, Salaberry, Paita, ¿no? Es decir, necesitamos pensar en un gran shock de inversión en estos sectores estratégicos. El Perú hoy, que tiene estos importantes resultados en las exportaciones, no es por arte de magia. Hay que reconocer que hay cosas que han funcionado y hay que reforzarlas. No hay que desmantelarlas. Esa es la política de gobierno. Pero hoy tenemos que subir a un peldaño más. Necesitamos un gobierno que no solamente esté mirando las reglas de mercado, un gobierno que controle, un gobierno que regule, un gobierno que se la juegue también con grandes inyecciones de recursos para poder proyectar inversiones no solamente en el sector público, sino también fomentando la inversión privada. Estos acuerdos o G2G, que son inversiones gobierno a gobierno, son muy importantes. Necesitamos, yo creo, hacer un inmenso llamado. Yo soy un convencido de la necesidad de un Reactiva 3, una política nacional para fomentar la industria, la competitividad, no solamente, Lúcar, de la agroexportación. Tenemos que pensar cómo vamos a potenciar nuestro emporio, nuestros mercados de industria textil, la industria del calzado, la industria de metal mecánica, la industria diversas para tener empleos. Esa debe ser la prioridad y no solo ese prurito de desencuentro que nos lleva a inestabilidad. El discurso del presidente estos días en diferentes regiones está centrada en ese consenso. Suficiente ya, pues, ¿hasta dónde vamos a llegar en ese ánimo subjetivo? No, aquí tiene que primar, Lúcar, empleo, reactivación, salud, educación, infraestructura, pero con un profundo respeto a la democracia, al voto ciudadano y un profundo respeto al sistema de justicia. Sin una lucha frontal contra la corrupción, no vamos a ser viables como sociedad, como país, pero que sea autónomo, independiente, profesional, con el debido proceso. Eso necesitamos todos los peruanos, abogamos por ese trabajo. Yo estoy atento a las críticas también, porque tenemos que ir mejorando en el sector, desde PROMPERÚ, Senfotur, Plan Copesco, Mincetur. Tenemos que trabajar de manera sinérgica, porque finalmente sin el Ministerio de Agricultura, sin el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sin el Ministerio del Interior para pensar en seguridad ciudadana, sin el Ministerio de Cultura, no vamos a desarrollar el país de manera sectorial. Necesitamos un enfoque de gobierno que mire el Perú hacia adelante, y eso significa más progreso económico, democracia social, estabilidad, para recuperarnos de este desencuentro tan crítico que estamos sintiendo en este Perú del Bicentenario. Estimado Lúcar, ese es mi convencimiento. Aquí no hay hombres perfectos, aquí no hay métodos dogmáticos. No, necesitamos la autocrítica, el feedback, la empatía, el diálogo, la fiscalización. Respeto, guardan respeto. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Todos los poderes tienen que equilibrarse, Lucas, para sacar al país de cómo nos encontramos. Ya, pero en todo esto se ha pensado en la posibilidad de convocar el acuerdo nacional. Yo he conversado con algún vocero del gobierno en algún momento y decía, pero vas a convocar un acuerdo nacional donde va a haber gente que lo único que va a decir es que se vaya el presidente, que renuncie, o se van a parar y se van a ir si está el presidente o gestos de ese tipo, pero igual es una necesidad tener algún espacio de encuentro donde no solamente estén los contenedores, digamos, el Ejecutivo y el Congreso, sino estén otros actores de la vida nacional que quieren ser escuchados. Así es. Yo me dirijo como una opinión personal de ciudadano, me dirijo como una opinión personal. Yo creo
que es importante que todas las fuerzas, Lucar, la iglesia, el sector económico, el sector de la sociedad civil, todos y cada uno nos demos realmente un momento de reflexión. Aquí no es quién golpea primero, quién vaca primero. Aquí es un profundo respeto por entender que todos hemos errado, todos nos hemos equivocado. Y hoy necesitamos un nuevo comienzo democrático, con sistema de justicia, para resolver los problemas de la gente. Los poderes del país hemos sido sobrepasados por este bicentenario. La gente no puede esperar a ver quién reforma a los reformadores. Necesitamos concertación, abrir la cancha y empezar a sentar las nuevas bases de un Perú, Lucar, para los próximos 30 años. En ese sentido, yo sí creo, como opinión personal, en un acuerdo nacional que no esté cerrado a los mismos de siempre. Tenemos que abrir la representación a los nuevos movimientos emergentes que tiene el país. Lima no es el Perú. Un partido azul, amarillo o verde no es el único en el Perú. La crisis de representación significa, Lucar, encontrarnos otra vuelta a todos, mirándonos a la cara como peruanos, no como enemigos ni adversarios. El único gran adversario de todos los peruanos es la corrupción, es el odio, la discriminación. Necesitamos, Lucar, ese comienzo. Por Dios, lo reclaman nuestros niños, nuestros jóvenes, que necesitan educación, que necesitan salud. Nuestros pueblos, ¿cómo es posible que de cada 10 instituciones educativas en el Perú, Lucar, ni 5 tengan agua por los servicios públicos, es decir, potable? Y no es un problema de un año, es un problema de 30 años, tenemos que entender. Ya, 30 años hemos estado así. Está claro, Roberto, eso lo sabíamos todos, lo sabía el propio presidente Castillo. Nadie le está diciendo al presidente Castillo, usted es culpable del país o responsable por el país que entregó o que encontró. Usted es responsable por no haber producido un año los cambios que debió haber producido y que usted se comprometió en 2 temas que son vitales, corrupción y eficiencia del aparato del Estado. Pero en fin, ya habrá oportunidad de seguir conversando y, como decía por ahí algún desconfiado, ver para creer, mi querido Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Ver para creer también. Muchas gracias, Lucar, y un saludo a todo el Perú. Vamos con fuerza.